Hello guys, how are you? I hope that you're having an excellent day, that you are enjoying these classes and it's not too difficult, ¿ok? Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén disfrutando de estas clases, que no estén tan difíciles. Y bueno, vamos a continuar un poquito con lo que habíamos estado viendo, ¿ok? Today we are going to continue with the negative form of the simple present, ¿ok? El día de hoy vamos a ver la forma negativa, ¿sí? Del presente simple. Okay, what are we going to do today? We are going to see how to structure some sentences in positive and negative. You know how to structure a sentence in English for the simple present in English, but you don't know how to do it in negative form. So we are going to do that. We are going to see how to do that. Okay, mis niños. Bueno, como ya hemos visto en clases pasadas, ya hemos visto más o menos cuál es la estructura para hacer una oración en presente simple en inglés. Ahora lo vamos a ver en su forma negativa, ¿vale? Vamos a ver las reglas y vamos a ver lo que sucede. ¿Va que va? En la forma positiva que ya la hemos visto, es muy sencillo. Lo primero que vamos a tener es la personita, ¿sí? ¿Quién hace la acción? En este caso, acuérdense que puede ser algún pronombre, ¿sí? The pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Vale? Entonces, la primera parte que tenemos en el presente simple es the person, la persona. Then, we need a verb. Después, nosotros necesitamos un verbo, ¿sí? Como ya vimos la clase pasada, bueno, las terceras personas en inglés llevan S o ES en el verbo. ¿Ok? Va a pasar algo diferente en la forma negativa, pero no se preocupen porque va a ser mucho más sencillo. ¿Ok? And finally, the complement. Y al final, el complemento. Entonces, la forma más normal de hacer una oración en inglés en forma positiva es la personita, el verbo y el complemento. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Recuerden que la personita puede ser un nombre como María, Pedro, Luisa, Ramiro, el que sea. ¿Sí? O puede ir un pronombre. Después va a ir el verbo, ¿sí? Si es tercera persona, por ejemplo, en vez de ir que sea work, va a ser works. En vez de play, va a ser plays. En vez de study, va a ser studies. Ahí dependerá si es tercera persona o no. Y al final iría un complemento, the complement, ¿vale? Muy sencillo. Eso es como se hace una oración en inglés en forma simple, en forma positiva. Eso ya lo vimos, ¿sí? Lo vimos incluso desde el principio cuando vimos rutinas, ¿vale? I brush my teeth. I have breakfast, ¿sí? Oraciones como esas ya las vimos y aunque no las vimos así como de la estructura es esta, bueno, para que vean que ya se las sabían. Ahora vamos a ver la forma negativa de el presente simple. Primero, ¿para qué va a servir la forma negativa? Fácilmente se explica como you use the negative form for the simple present to express things that you usually don't do on your on general basis, that you don't do that on your routine, ¿vale? ¿Para qué vamos a usar la forma negativa? Para expresar cosas que no hacemos, ¿vale? Que no vamos a estar haciendo nuestra rutina o de forma general. Por ejemplo, ya vimos cómo decir, no, pues yo me lavo los dientes, pero a lo mejor y tú no lavas el baño. I don't clean the bathroom, ¿ok? Yo no limpio el baño. Ahorita lo vamos a ver bien, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve la forma negativa? Para expresar cosas que no haces, para expresar cosas que no haces en tu rutina. ¿Va que va? Entonces, si se acuerdan, la forma positiva es person, verb and complement. La forma positiva es persona, verbo y complemento. And how's the negative form? What is the structure for the negative form? ¿Cómo es la estructura para la forma negativa? Very, very easy. First, you have the person. Primero, tú tienes la persona, ¿ok? Y repito, puede ser un nombre como María, Pedro, José, Javier, lo que sea, ¿vale? O puede ser un pronombre, I, you, he, she, it, we, you, they. De ahí
normalmente iría el verbo, pero como está la forma negativa, aquí vamos a usar algo que le vamos a llamar auxiliar, ¿vale? Y vamos a tener dos. En este caso sería do not, does not, don't, doesn't. Así que, como tal, son dos, ¿vale? Tenemos do not o don't, does not o doesn't. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el que está escrito como do not y does not y don't y doesn't? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, simplemente que se escriben más cortito, ¿vale? Es la única diferencia real que tiene. Ahorita nada más las vamos a trabajar como don't y doesn't para que sea más fácil. ¿Va que va? Pero tengan en cuenta que se puede escribir do not y does not, ¿vale? Bueno. De ahí, ¿qué va a ir? The verb. De ahí va a ir el verbo. But in this occasion, we are going to have the verb in infinitive form. It means in the simple way that the verb normally is. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué va después de estos auxiliares? Bueno, de ahí va a ir el verbo. Pero va a ir en su forma infinitiva, es decir, en su forma simple. En este caso, entonces, si fuera tercera persona, que fuera she, sería work y nada más. No se le agregaría la S. Y de ahí iría el complemento. Por ejemplo, que me preguntaran, oiga maestro, pero usted me dijo que cuando sea tercera persona, se le agrega S o ES en el verbo. Bueno, vamos a explicar eso, ¿vale? Cuando sea tercera persona, vamos a utilizar el auxiliar doesn't, ¿vale? Y cuando no sea tercera persona, vamos a usar el don't. ¿Por qué? Porque el doesn't ya trae la S. Es decir, que cuando tú vas a hacer una oración negativa, ya no hace falta que le agregues S, porque el auxiliar que estamos usando me está poniendo la S. Si no entiendes, te lo explico nuevamente y de otra forma. ¿Ok? ¿Cómo vamos a utilizar? ¿Cuál es nuestra estructura para hacer oraciones en negativo? Primero, la persona. ¿Ok? Tenemos la personita. Dos, vamos a usar un auxiliar. ¿Vale? Don't o doesn't. ¿Cuándo vamos a usar don't? Don't lo vamos a usar cuando sea I, you, we y they. Eso ya lo deben de saber. Ya deben de saber cuándo identificar cuándo es un pronombre o no. Entonces, cuando tengamos nuestra estructura y nuestro pronombre sea I, you, we y they, vamos a usar don't. Y cuando sea tercera persona, he, she, it, vamos a usar doesn't. ¿Vale? Otra vez, por si no queda claro, porque esto es súper importante que quede clarito. Si es necesario, regrésale. ¿Vale? Tenemos nuestro pronombre, que es I, you, he, she, it, we, you, they. Y si nuestro pronombre es I, you, we y they, vamos a usar el pronombre don't. Si es he, she, it, que es tercera persona, vamos a usar doesn't. ¿Ok? Después iría el verbo en su forma simple, en su forma infinitiva. ¿Vale? Por ejemplo, si fuera tercera persona, que fuera she doesn't, el verbo iría en su forma simple. ¿Por qué? Porque el doesn't ya tiene una S. Si ven ahí dice doesn't y ahí hay una S. Por lo tanto, cuando sea tercera persona, vamos a usar doesn't y siempre los verbos tanto de I, you, he, she, it, we, you, they, siempre todos van a ir en su forma infinitiva, en su forma simple. Work, play, stay, study, listen, work, brush, have, go. Todos esos van a ir en su forma infinitiva, ¿vale? Y el que puede ir en tercera persona en este caso va a ser el auxiliar que estamos usando. Y al final pondríamos el complemento. Te voy a dar unas oraciones sencillas para que vayas entendiendo. Por ejemplo, I don't go to the park. Yo no voy al parque. Si ves, es I, yo, don't, porque don't no es tercera persona. Go
que es el verbo, to the park, the complement, el complemento. ¿Ok? ¿Qué pasaría si fuera tercera persona? She doesn't have tennis for today. Ella no tiene tenis para hoy. ¿Ok? Si ves, es she, ¿vale? Que es la personita. Y she si es tercera persona. Por lo tanto, el auxiliar va a ser doesn't. Pero el verbo va a ir en su forma simple. Have. She doesn't have tennis for today. Ella no tiene tenis para el día de hoy. ¿Ok? Another example. We don't play soccer every day. Nosotros no jugamos fútbol todos los días. We es la personita. ¿We es tercera persona? No. Por lo tanto, llevaría don't. ¿Ok? We don't play soccer every day. Play. ¿Por qué va play? Porque recuerden que siempre después de don't o doesn't, el verbo va en forma infinitiva. Y de por sí, we no es tercera persona. Y después el complemento. Soccer every day. We don't play soccer every day. ¿Ok? Or for example, he. Remember, he, she, it is a third person. He, she, it son terceras personas. ¿Vale? Cuando tengas una oración con he, she, it, va a ir doesn't. Y después el verbo en su forma simple. ¿Ok? Grábenselo muy bien porque luego a lo mejor y es un poquito confuso. De todas maneras vamos a ver un par de videos para que esto vaya quedando más claro. Pero quiero que por favor quede lo más claro posible. ¿Vale? Vamos a ver un último ejemplo con una tercera persona. Por ejemplo, he. He doesn't like to play with me. A él no le gusta jugar conmigo. He doesn't like. A él no le gusta to play with me. A él no le gusta jugar conmigo. ¿Okay? He doesn't. ¿Por qué va doesn't? Porque es tercera persona. ¿Okay? Y play. Maestro, ¿por qué no es play? Si usted nos dijo que cuando es tercera persona en presente simple, se le agrega S o ES al verbo. Bueno, en este caso no, porque nuestro auxiliar ya tiene la tercera persona, que sería el doesn't. He doesn't like to play with me. A él no le gusta jugar conmigo, ¿vale? Por si quedan dudas, voy a poner un video donde también explican todo esto del presente simple en su forma negativa. ¿Va que va? So, don't worry if you have questions. We are going to be step by step checking this. This is only the first class. No se preocupen si tienen dudas. Vamos a estarlos checando de poco a poco. Esta es solo la primera clase en cuanto al presente simple en su forma negativa. Now we are going to see a video about the simple present. Okay? So the video is going to start now. El video, vamos a ver un video del presente simple en su forma negativa. The video is going to start now. Simple present, affirmative sentences. Ahorita vamos a aprender cómo usar las oraciones afirmativas con el presente simple. Simple present, affirmative sentences. Cuando trabajamos con el simple present, siempre lo vamos a dividir en dos grupos. El primer grupo son oraciones que usan I, we, you, they. Y el segundo grupo son oraciones que usan he, she, it. Si una oración afirmativa es con he, she, it, le agregas S al verbo. Let's take a look at some examples. Veamos unos ejemplos. I work in an office. Yo trabajo en una oficina. I work in an office. En este caso, la oración es con I, así que no le tienes que hacer nada al verbo. Tony. How would you substitute Tony with a subject pronoun? ¿Cómo sustituirías a Tony? ¿Qué podrías usar? He, she, it. He. Very good. Como esta oración es con he, entonces le tienes que agregar S al verbo. Tony works in an office. Tony trabaja en una oficina. Tony works in an office. The next example. We live in Canada. Nosotros vivimos en Canadá. We live in Canada.
Como esta oración es con we, no le hacemos nada al verbo. Únicamente decimos we live in Canada. The next one, an. How would you substitute an? ¿Con qué podrías sustituir a an? ¿Qué usas? He, she, it. Yes. She. Así que como es una oración afirmativa con she, le tenemos que agregar S al verbo. Anne lives in the US. Anne vive en los Estados Unidos. Y también podrías decir, she lives in the US. Como es una oración afirmativa con she, le tienes que agregar S al verbo. Recuérdate de eso. Anne lives in the US. The next example. The children eat in the house. Los niños comen en la casa. The children eat in the house. The children. ¿Cómo puedes sustituir a the children? ¿Qué puedes usar? I, we, you, they. En este caso usamos they. Entonces, si es una oración afirmativa con they, no hacemos nada. Dejamos el verbo igualito. The children eat in the house. También podrías decir, they eat in the house. Now, the next one, the dog. En este caso, ¿cómo podrías sustituir a the dog? El perro. ¿Qué usas? He, she, it. It, porque estamos hablando de un animal en singular. Entonces, si es una oración afirmativa con it, tienes que agregarle S al verbo. The dog eats in the garden. El perro come en el jardín. The dog eats in the garden. También podrías decir, it eats in the garden. Okay, the next example. You read books. ¿Tú lees libros? ¿Usted lee libros? Ustedes leen libros. You read books. Aquí esta oración es con you. Y si es una oración afirmativa con you, no haces nada. El verbo se queda igual. You read books. The next one. Mrs. García. How would you substitute Mrs. García? La señora García. ¿Cuál de estos tres usas? He, she, it. Como estamos hablando de la señora García, usamos she. Y cuando es una oración afirmativa con he, she, it, le tenemos que agregar S al verbo. Así que decimos, Mrs. García reads magazines. La señora García lee revistas. Mrs. García reads magazines. O si no, también puedes decir, she reads magazines. And that's it. ¿Verdad que está fácil? Oraciones negativas usando el presente simple. Negative sentences using the simple present. Recuerda que cuando usamos el simple present, siempre lo vamos a dividir en dos partes o en dos grupos. Grupo 1. Oraciones que usan oraciones con I, we, you, they, usamos don't. Y si la oración es con he, she, it, usamos doesn't. Let's take a look at some examples. Aquí tenemos una oración afirmativa. I work in an office. Como esta oración es con I, entonces usamos don't. I don't work in an office. Yo no trabajo en una oficina. I don't work in an office. The next one. He works in an office. Esta es una oración afirmativa. Si la oración es con he,
Entonces tenemos que usar doesn't. He doesn't works. Pero aquí tenemos un problema. El auxiliar doesn't ya tiene la S. Así que usamos solamente una S, la que está en el auxiliar. Esta ya no es necesaria. Así que la oración correcta es He doesn't work in an office. Él no trabaja en una oficina. He doesn't work in an office. The next example. We live in Canada. Esta es una oración afirmativa. Como es una oración con we, tenemos que usar don't. Y así ya la convertimos en una oración negativa. We don't live in Canada. Nosotros no vivimos en Canadá. We don't live in Canada. The next one. She lives in the US. Esta es una oración afirmativa. Y para convertirla en una oración negativa, tenemos que usar doesn't. She doesn't lives. Pero aquí tenemos un problema, porque el auxiliar ya tiene la S. Así que esta otra S del verbo ya no es necesaria. Únicamente decimos She doesn't live in the US. Ella no vive en los Estados Unidos. She doesn't live in the US. The next one. They eat in the house. Esta es una oración afirmativa. ¿Qué tenemos que hacer para convertirla en una oración negativa? Como la oración es con they, lo único que tenemos que hacer es agregar don't. They don't eat in the house. Ellos no comen en la casa. They don't eat in the house. The next one. It eats in the garden. Esta es una oración afirmativa. ¿Y qué tienes que hacer para convertirla en una oración negativa? Como la oración es con it, entonces usamos doesn't. It doesn't eat. Pero aquí tenemos un problema. El auxiliar ya tiene la S. Así que esta otra S ya no es necesaria. Con una es suficiente. La oración correcta es It doesn't eat in the garden. No come en el jardín. It doesn't eat in the garden. The next example. You read books. Esta es una oración afirmativa. ¿Y qué tienes que hacer para convertirla en una oración negativa? Como esta oración es con you, únicamente agregas don't. You don't read books. Tú no lees libros. Usted no lee libros. Ustedes no leen libros. You don't read books. She reads magazines. Esta es una oración afirmativa. ¿Y qué tienes que hacer para convertirla en una oración negativa? Como es con she, entonces tenemos que usar doesn't. She doesn't, no dejé suficiente espacio, pero bueno. She doesn't read. Danger, danger, danger. Peligro. Aquí el auxiliar ya tiene la S. Entonces, esta otra S ya no es necesaria. Con una es suficiente. Entonces, la oración correcta es She doesn't read magazines. Ella no lee revistas. She doesn't read magazines. Así que recuerda, si la oración es con he, she, it, usamos doesn't. Y como doesn't ya tiene la S,
Ya no es necesario agregársela al verbo. Okay, guys, as you can see, there are some examples, and there it tells you how to use the auxiliaries and when you have to erase the s or the es on the verbs. Bueno, como pueden notar, ahí les explican las reglas nuevamente y cuando no deben de usar don't o doesn't, ¿sí? Ahí dependiendo, y que cuando es eso se les quita ya la S o la S. ¿Por qué? Porque ya no es necesario por el auxiliar. Now, we are going to see a second video, but this is only about the rules. When to use the don't or doesn't according to the pronoun, okay? And what you have to do. It's completely in English, but I'm going to explain in the end. Bueno, mis niños, vamos a ver un segundo video. Aquí se basa más en las reglas que se usan para don't o doesn't, ¿sí? Y cuándo debemos usar ciertas terminaciones, cuándo quitar la S, cuándo va con el pronombre. Pero no se preocupen, que aunque esté en inglés, yo lo voy a explicar al final, ¿ok? So the video is going to start now. Present simple, negative. Rule. Play. I, you, we, they. Do plus not, don't, plus infinitive. She, it. Does plus not, doesn't, plus infinitive. Play, play. Wake up. Affirmative. I wake up happy. Negative. I don't wake up happy. Wake up. Don't wake up. Eat. Affirmative. They eat vegetables every day. Negative. They don't eat vegetables. Eat. Don't eat. Have. They usually have lunch at school. They don't have lunch at school. Have. Don't have. Sleep. She sometimes sleeps at school. She doesn't sleep at school. Sleeps. Doesn't sleep. Do. He always does his homework. Sometimes he doesn't do his homework. Does. Doesn't do. Watch. He usually watches TV in the morning. He doesn't watch TV in the morning. Watches. Doesn't watch. As you can see, there are two groups, okay? In the first group, you have I, you, we, they. And in the second group, you have he, she, it, okay? When you have the first group, you are going to use don't, okay? And then the infinitive verb. And when you are in the second group, you have he, she, it, you are going to use doesn't and the infinitive verb. And then you are going to use the complements. Remember to check very careful when you have the group 1 or the group 2 according to the pronouns. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que se ve aquí? Bueno,
tenemos dos grupos. El primer grupo donde está I, you, we, they. Y el segundo grupo donde está he, she, it. En el primer grupo vamos a usar don't. Y en el segundo grupo vamos a usar doesn't. ¿Ok? En ambos casos, después del auxiliar, don't o doesn't, en ambos casos, después el verbo va a ir en forma infinitiva, es decir, en su forma simple. Walk, play, brush, have, go, do, en su forma simple, ¿vale? Y después el complemento. Aquí lo más importante que deben de tener en cuenta es cuál es el pronombre. Así que por favor, si todavía no te queda claro, que ya para este entonces debería de quedar claro qué pronombre le toca según la persona, por favor regresa a anteriores videos y checa bien cuándo toca tal pronombre, cuándo toca I, cuándo toca you, cuándo toca he, she, it, we, you, they, ¿vale? Entonces, esto es lo que dice básicamente en el segundo video y vienen algunos ejemplos de cómo se debe y cómo no se debe. Esos son bastante obvios, ¿vale? Entonces, una última vez, ¿ok? Tenemos nuestra estructura, nuestra oración, ¿vale? Al principio tenemos nuestro pronombre. I, you, he, she, it, we, you, they. O tenemos una persona, María, Carlos, Pedro, Juan, lo que sea. Después vamos a tener nuestro auxiliar, que va a ser doesn't o don't. ¿Vale? Don't va a usarse para I, we, you y they. Y doesn't para he, she, it, las terceras personas. De ahí va el verbo, en su forma simple, infinitiva. Y al final va el complemento. Hasta ahí todo sencillo y todo fácil. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas de las complicaciones? Bueno, pues ver verdaderamente cuál es el pronombre que le toca a la personita que está. Y dos, que no se les olvide que después del auxiliar, el verbo va en su forma simple. En realidad es más sencillo porque, por ejemplo, cuando es tercera persona en afirmativo, hay que ver, por ejemplo, si lleva S o si lleva ES. En este caso solo va a llevar doesn't. No hay ninguna variación, ¿vale? Y también, bueno, recuerden que esta es la forma contraída, la forma chiquita de decirlo. Otra posibilidad de decirlo, el don't es do not y el doesn't es does not. Pero eso ahorita no nos vamos a enfocar tanto en eso, solo apréndanse que va a ir así, ¿ok? Bueno, now it's time for the activities because I'm very, very interested in check if you understood what we saw. Ahora vamos a ver las actividades porque me interesa mucho saber si de casualidad si le entendieron a lo que expliqué el día de hoy, ¿vale? Ok. Activity number 1. Here we have some sentences and in parentheses you have don't and doesn't. What do you have to do? You have to identify the pronoun, and depending on the pronoun, you have to know if it is doesn't or don't. Okay? Don't for certain persons, doesn't for third person. Ok, tenemos varias oraciones, ¿sí? Y entre paréntesis está don't y doesn't. Dependiendo del pronombre, ustedes deberían de saber si le va a tocar don't o doesn't. Cuando toca don't, I, you, we, they. Cuando toca doesn't, he, she, it. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que hacer en esta actividad, ¿vale? Por ejemplo, les voy a ayudar únicamente con la primera. ¿Va que va? Dice, choose and write the correct option. I doesn't like chicken. Escoge y escribe la opción correcta. Tienen que escribirlo, no me vayan a nada más a encerrar. Ambas, ¿ok? Me encierran y lo escriben también, ¿vale? Sería, I doesn't like chicken. ¿Cuál sería la correcta? Con I sería don't o doesn't. Don't. Don't no es tercera persona, por lo tanto le tocaría don't. Bueno, les ayudo con las dos para que vean que soy buena onda. My sister doesn't eat pasta. ¿Sí? Mi hermana, my sister, mi hermana. ¿Cuántas hermanas son? Una. ¿Qué pronombre le tocaría? She. ¿Vale? ¿She es tercera persona? Sí, she es tercera persona. Por lo tanto sería my sister doesn't eat pasta. Y como pueden ver, a pesar de que está el doesn't, después va eat. Si no lleva S.
¿Por qué? Porque la S ya la lleva el doesn't. ¿Ok? Ustedes tienen que hacer las siguientes. Y activity number 2. La actividad número 2. Here you have simple present negative exercises. ¿Ok? Aquí tenemos el presente simple, ejercicios en negativo. Dice, underline the correct option. Van a subrayar, mejor encierren, ¿vale? Circle, mejor encierren la opción correcta, ¿vale? Yo ya les enseñé cuál es la forma correcta para una oración en negativo. Si es necesario, regresen, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Aquí tenemos 3 opciones, ¿vale? Tenemos 3 opciones, son 10 oraciones y tenemos 3 opciones. Les voy a ayudar únicamente con la número 1. Y dice, he a book every month, ¿ok? He es tercera persona. Sí, he es tercera persona. Por eso está doesn't y incluso por ahí hay un does, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la estructura que vimos? Personita, auxiliar, verbo y complemento. Entonces, primero debería de ir el complemento, ¿sí? Doesn't. Y recuerden que después sigue el verbo, pero el verbo sigue en su forma infinitiva. Es decir, en su forma simple ya no lleva S. ¿Por qué? Porque la S ya la lleva el auxiliar. Entonces, la opción correcta sería la número 2. He doesn't read a book every month. Él no lee un libro todos los meses. ¿Ok? ¿Vale? Ustedes van a hacer las demás. Acuérdense nada más de la estructura y va a ser sumamente fácil. A lo mejor y suena un poquito repetitivo, pero estoy muy interesado en que les quede claro, ¿vale? If you have any questions, maybe you can wait for next week because we are going to see the same. We are going to check if you have some questions. I'm going to check your activities, and depending on that, I'm going to check if there is something that is wrong or there is missing. And then we are going to check again the simple present in the negative form next week. Bueno, si tienen dudas, bueno, ya sea que se esperen para la próxima semana, porque lo vamos a volver a ver, ya que pues voy a revisar sus actividades y dependiendo de eso a lo mejor veo que hay algún error en alguna parte y dependiendo de eso, bueno, pues ya lo veríamos la próxima semana o si gustan también pueden mandarme un mensaje, ese sí mándenme un mensaje directo, ya no en el grupo porque luego ahí se me pierden un poquito los mensajes, mándenme un mensaje directo y yo reviso sus dudas. ¿Vale? Okay, well, thank you very much for your time. I hope that you liked the class. I hope that it was clear. And see you next week. Bueno, primero que todo, quiero agradecerles su tiempo, que hayan estado aquí. Espero que les haya gustado la clase, que haya quedado claro. And always remember to respect your parents, check your health, not to go out if it is not necessary. And be happy, play with your friends, with your family if it is possible. If not, well, don't worry. Bueno, mis niños, recuerden como siempre respetar mucho a sus papás, cuidar mucho su salud, no salir si no es necesario, hacer todas sus tareas, todas sus actividades y bueno, pues jueguen con su familia, con sus amigos si les es posible, si no, bueno, pues ni modo, ¿no? Okay, well, thank you so much for being here and see you next week. Goodbye.